Bien, muy buenos días. El día de hoy, con ustedes aquí expectando, quiero dar mi aporte sobre la unidad 3, que se trataba del proceso cognitivo crítico y el método científico. En este caso tenemos el proceso cognitivo como un proceso en el cual el ser humano desarrolla habilidades desde la parte cognitiva para pensar, para ampliar su percepción, para tener ciertos puntos de vista. Y en la parte de lo que es el método científico, ya tenemos que esto como un método establecido que se puede usar o aplicar para llegar a cualquier resolución de un problema, de una problemática, sea simple o compleja, el método científico te va a ayudar. En este caso yo quiero hablar sobre los procesos cognitivos y el pensamiento crítico como tal, porque creo que es la parte que más se asemeja a mí y creo que es la parte que más me gusta. Y es que el principal proceso cognitivo o las partes principales que tiene el proceso cognitivo, dentro de esto está la atención selectiva, que es cuando ocurre un problema, ocurre una situación, pero dentro de esta situación hay un enfoque selectivo en la parte que se entiende que es más importante, más relevante, o la parte que uno siente que es clave para la resolución de este problema. Tenemos la percepción misma. La percepción viene desde el punto de vista. La percepción viene desde las vivencias. Si tenemos a una persona que está acostumbrado, en este caso ubicando esto en el área del contexto médico, si tenemos a una persona que está acostumbrada o acostumbrado a trabajar con emergencias ginecológicas, automáticamente se presente una emergencia ginecológica, esta persona con pura evaluación en base a sus experiencias va a percibir rápido si esa paciente que llega ahí es una preeclampsia o ya está en una etapa de eclampsia, si está en labor de parto, si es un GEL, un RPM. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Perdón. Entonces, estas cosas consisten en la percepción, pero la percepción necesita vivencias, necesita experiencias. También tenemos la memoria. Siempre decimos que ser inteligente es recordar a tiempo. Entonces uno no habla de lo que uno no sabe. Por eso si uno no tiene ese conocimiento o parte de ese conocimiento, una buena base ya planteada, uno no va a tener la facilidad de buscar la lógica en la resolución de un problema, porque sería imposible. Yo no puedo buscar la resolución de un problema en el área de arquitectura porque yo no sé de arquitectura, yo soy estudiante de medicina. Y en eso es lo que se basa el pensamiento crítico, y usando con él los procesos cognitivos, en que usted amplíe, tenga un pensamiento lógico dentro del área que se requiere, en este caso la medicina. Y tenemos también el razonamiento. El razonamiento es muy importante en lo que es el pensamiento crítico, porque el razonamiento nos dice a nosotros cuando, o sea, la manera de interactuar con el problema y de cómo entender que este problema está funcionando, de cómo entender que este problema está afectando, qué está haciendo, razonar para buscar una solución. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que es hipertenso y quizás llega a la emergencia con una crisis hipertensiva, 180-100. Automáticamente uno crea una intervención en esta presión para estabilizar estos signos vitales, porque el paciente llega con ciertos signos y síntomas que son típicos de una crisis hipertensiva. Pero usando el razonamiento, uno puede darse cuenta cuáles fueron las causas que llevó a ese paciente a tener una crisis hipertensiva. Y no solamente las causas, quizás él soltó el tratamiento, dejó de tomarse la medicación por varios días, o hizo algo que desencadenó esa crisis hipertensiva. Pero también usando el razonamiento yo puedo entender que una crisis hipertensiva de ese tipo puede llevarme a ese paciente a tener un evento cerebrovascular o a tener un infarto. Entonces el razonamiento me dice a mí que aparte de buscar las causas, también tengo que buscar soluciones y que debo de hacerlo rápido. Entonces de eso se trata el pensamiento crítico.
El pensamiento también puede ser deductivo, el razonamiento puede ser deductivo o inductivo. El deductivo es lo que va desde lo general a lo particular. Por lo general, cuando uno aplica principios básicos en situaciones que ya uno conoce los principios básicos, pero uno tiene X situación y uno busca esos principios fisiológicos y básicos a lo que más se asemeje a esto que está sucediendo. Pero también tenemos la parte que es inductivo, que es cuando llevamos lo particular a lo general, cuando empezamos a escudriñar, a ver signos, síntomas que nos lleven a construir un síndrome, un cuadro sintomatológico que nos lleve a decir, él está presentando esto, está presentando también aquello, pero anoche presentó esto y hoy con una evolución de tantas horas está presentando esto. Cuando uno ata todos esos cabos que tiene la capacidad con el pensamiento crítico, entonces uno tiene la capacidad de buscar una resolución. Y pues el juicio clínico, que es ya cuando están las bases creadas, la forma de buscar la mejor resolución posible, y también la metacognición, que es una parte importantísima, porque a pesar de que uno se desarrolla, se desenvuelve dentro de una problemática, cuando uno descansa o reposa el cerebro, como dicen los adultos de la tercera edad, uno piensa en qué falló, qué se pudo hacer mejor, de qué puedo aprender, qué situación pude haber desenvuelto de mejor forma y que me hubiese sido más benéfico tanto para mí como para el paciente y este tipo de cosas. Dentro de lo que cabe, siento que la metacognición es de lo más importante y creo que es lo que más se asemeja a mí porque soy de las personas que cuando hace algo, siguiendo los protocolos o siguiendo mis propias reglas, pese a cualquier cosa, yo siempre termino como que valorando esa X situación y pensando en si pude haberlo hecho mejor o si no. Realmente el pensamiento crítico fue algo que se explicó muy bien en la exposición, me gustó muchísimo y nada, ese fue mi aporte, muchísimas gracias.